Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Ya lo hemos venido reflejando desde la mañana muy tempranito en una jornada especial, 60 años de Canal 13 y por supuesto lo estamos celebrando con esta posibilidad de tenerlos a todos reunidos, mesa completa en el día de hoy en Opinión Federal. Hola Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Martín, Buenas hola tardes. Pablo, hola Guille. ¿Cómo está Mariano? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Miro rápidamente hacia este sector porque 60 años y los miro con los que tienen la posibilidad de estar reflejando con mayor experiencia el transcurso. Más de la mitad. Sí, más de la mitad. Historia viva. Pero claro, claro que sí. 35. Vos sabés que todos... 35 años, Guillermo. Claro. ¿Y Pablo? 31 casi. Wow, claro, más de la mitad de la historia del canal trabajando acá. Pablo, Bueno, casi la mitad. en el canal, él trabajando, canal. él trabajando Qué otro maravilla. rotativo. Sí, acá ¿Cuánto, Rubén? 37. 37. Detrás de cámara, Rubén Sí, Barrio, de cámara, nuestro sí, nuestro compañero. compañero técnico, camarógrafo en este caso. Bueno, Marina y después Martín y los más jovencitos con Martín. ¿Usted es más joven que Martín acá o no? No, ¿acá? Ah, sí. No, No, acá lejos, el más joven, no, digo, en la empresa, en el canal. El canal, eso, ¿no es Y más ahí jovencito usted? Más o menos, no estuvimos Yo casi cumplo coincidentes. 12 años en febrero. Claro. Yo con Jorge Dominici comenzábamos por allí. Ah, a las 7 de la mucho mañana. después. No, dice la programación. Ah, la programación, Claro. no. Jorge empezó en el No, 90. Jorge, sí, Ah, no, digo, 92. en el Claro, noticiero en de el las 7 de la 92, mañana, en este último Claro, tramo. 92, En este último tramo, el noticiero de las 7 de la mañana. Ahí Exactamente. lo comenzamos a acompañar. Jorge, ¿usted también estaba? En Hice esos una primeros época, un pasos. par de años, 2 o 3 años estuve, Sí, me acuerdo que Efectivamente. llegaba con mucha alegría a esa hora tempranito. Estallado de placer. No, porque además tenía el compromiso de conseguir un entrevistador. A así. esa hora era durísimo. En Sigue vivo. siendo, sigue Que siendo tenía que venir durísimo. acá. Sigue siendo durísimo. No estaba la videollamada, había que traerlos No, acá. Había que traerlos. Ese es todo un capítulo que me parece que hemos abordado poco. El cambio de hábitos en general la comunicación. Yo, por ejemplo, nadie es más testigo que él, padecía ferozmente hacer encuestas en la calle. Pero me venía todos. muy mal, me fastidiaba. No, pero ahí es donde yo tengo algo para un sustento. La gente odiaba hablar. Sí. Hace 30 años odiaba hablar, era una invasión absoluta a la persona. ¿Cómo cambió eso? Hoy salís con un micrófono y todo el mundo habla. Un poco más, un poco menos. Sí. Pero mirá cómo han cambiado los usos y costumbres de la gente y... Yo le digo que la última encuesta que me mandó a hacer no fue tan así. No había gente tan abierta, ¿no? Que poner el micrófono y todo el mundo ha hablado. Pero, Hemos renegado bueno, un poquito. antes era muchísimo peor. Claro, me imagino. Muchísimo peor. Con respecto a los cambios y tecnológicos que ha habido, ¿no? Porque hay Una revolución. hay que adaptarse y readaptarse permanentemente. Entramos con el teléfono fijo nosotros acá. Bueno, por No existía la ejemplo. computadora. No existía internet, la computadora. La computadora no existía. Recibíamos los cables de la agencia de noticias vía teletipo, se llamaba el aparatito. Después no sé qué vendrá, tal vez serán mucho más repentinos, pero nos ha tocado, somos contemporáneos de cambios absolutamente muy recientes, ¿no? En lapsos que dura todo muy poquito y se va renovando. Digo, muy poquito en el tiempo histórico. Se nota mucho en la tele, estamos hablando de cumpleaños de la tele, pero eso se nota mucho además en la radio. Con gente que se sentaba a hacer un programa de 4 horas Claro. y no tenía nada, no tenía internet, no tenía diario porque ya no se lo había leído todo. Algunos, como dice Guillermo, tenían cables y otros hablaban y eran capaces de estar hablando media hora sin repetir, sin meterse en un lío, en una maroma. Y bueno, hoy es difícil que alguien te haga, nadie se lo pediría, pero cuando se corta la luz, el lío que tienen los nuevos frente al micrófono. Bueno, Guillermo, vos siempre sos muy crítico hacia esa situación, ¿no? Porque la has vivido y la has tenido que trabajar. Pero el tema que parece que se nos corta, y me hago cargo, te quedás sin internet y parece que no puedes hacer más periodismo. Se termina el mundo. Que no puedes hacer más Para mí, periodismo. uno de los males del periodismo es internet. Para mí. Bueno, digamos, se puede hacer muy buen periodismo con internet. No coincido con usted. Es una herramienta, Guillermo. Hoy tampoco la podés van a utilizar para hacer coincidir. muy Es una buen herramienta, periodismo. muy La bien, podés muy bien, utilizar te lo he para dicho. hacer Usted- muy buen periodismo. Yo creo que esa herramienta no nos mejoró periodísticamente, sino que nos empeoró. Pero es una opinión mía. Sí, no, por Ah, eso. por supuesto. Sí.
aquel anhelo de la democratización del mensaje, etcétera, 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 la participación, creo que deterioró la calidad del periodismo que estamos haciendo. Esta es mi humilde opinión. Bueno, Martín, que nació con estas nuevas tecnologías, digo, nacer periodísticamente y profesionalmente. Nativo digital, digamos. Claro. No toqué nunca una máquina de escribir. Bueno, yo profesionalmente tampoco. No, yo profesionalmente tampoco, pero... Sí. Bueno, porque no escribía, pero que había máquina de escribir conocíamos. No, porque no trabajaba. Estábamos contando, Mariano, por favor. Porque no trabajaba. Que Claro. las vi, las Porque pasaba al dedicaba a lado. otra cosa, Era otra cosa. No, por eso dije profesionalmente no las utilicé. Esto, que se llama continuidad, Sí, se escribía a máquina. tenía un poco más de rigor cuando lo hacíamos nosotros Sí. en el noticiero, se hacía en máquina de escribir y con carbónico, Con ¿no? carbónico, exactamente. Sí, los he visto, pero no las usé. Usted, claro, Yo fui testigo. Usted confunde una cosa con la No, otra. se lo aclaré muy bien. Yo dije, no la utilicé profesionalmente. El no mismo es que no criterio es- podría apelar a No, muchísimas no, otras yo herramientas que no no ha dije- utilizado. no dije la que- pala existe hace mucho tiempo, por más que usted no la haya Y utilizado. yo todavía puedo decir que no sé para qué sirve. Por ejemplo. Bueno, pero déjeme, lo deben Sí. haber hecho los No, compañeros, pero- honrar a los pioneros de la televisión en Río Cuarto, que son los que pusieron desde el año 1964 su pasión, porque esta cuestión no se resuelve si no es con pasión. Pasión por comunicar, por la televisión, por el desarrollo de un mensaje comunicacional, y se sostiene y se sigue sosteniendo con ese concepto, con la pasión. Después tendrás más, menos tecnología, más, menos virtudes, más, menos capacitación, pero si no hay pasión, no hay televisión. Bien. Y además el apostar a lo desconocido, sobre todo, En ¿no? ese Porque la momento, historia... Estaban locos. Exactamente, ¿no? Porque apostar a algo que solo se podía ver en algunos televisores que había, en algunos hogares contados, en las vidrieras de algunos negocios, un circuito cerrado. Y bueno, y tener la visión de que eso iba a ser grande, de que el futuro de los medios, de la comunicación iba a pasar por ahí, por el mensaje audiovisual, ¿no? Y no se equivocaron, porque la verdad, ellos estaban viendo el cambio que después vino, Sí. el que estamos hablando ahora. Pero en los 60 era ese sueño increíble de que el mundo estaba cambiando, que se revolucionaba todo. Y lo hacían casi como hobby inicialmente. Y fue algo increíble. Y yo dando Pero muy paso hacia profesional, no porque- saber hacia dónde van tampoco, ¿no? Hacia qué Claro, era. claro. Un hobby pero muy profesional, porque cuando repasás la historia del canal hubo pruebas, hubo gente formándose para poner en marcha un canal de televisión. Sí, un hobby porque era un segundo trabajo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero sí, pero con un nivel de compromiso además. muy profesional, realmente es destacable eso. Las líneas de contacto lo pueden hacer a través del WhatsApp, ¿no? ¿Cuándo íbamos a decir esto? En 60 años atrás, se pueden comunicar con el WhatsApp, a través del Instagram, Guillermo, a través Atendía del- Silvia los mensajes Y los anotaba. y los Sí, anotaba en un papel. era en papelito. Y las así en Sí, sí, y, esa y sonaba el fijo, ¿no? Porque no había otro teléfono. Allí están las vías de contacto, pero también tenemos algunos otros títulos para Casares compartir tenía con un fijo ustedes. arriba del escritorio. Tal cual. Y era el Así teléfono en la rojo. noticiero. No, pero No. no hacían el noticiero, sino que hacían llamadas y hablaban Hablaba en por vivo. Hablaban en vivo con el teléfono fijo al lado. teléfono fijo de lado, claro. Perdón, ¿y el que estaba del otro lado de la línea salía al aire también o no? Ah, No, No, salía era la interno. imagen, salía el audio. Ah, el, pero el salía audio al aire. sí se El audio escuchaba. sí, Ah. claro, sí, pero atendía Claro. el teléfono. Pero era sin red, ¿o no? Era una Susanesco era. era una especie de, Claro, era una especie Susana. de Claro. gila periodística. Claro, Oscar Casares. Esta noche lo vamos a tener a Oscar Casares. Oh, qué lindo, Sí. qué lindo. Déjenle saludos. Pero qué tiempos eso eso sí lo hemos vivido todos, lo del teléfono fijo, la gente llamando al canal por distintas cuestiones, realmente reclamos, ¿no? Pero a la mañana, que es el turno donde yo he trabajado siempre, impresionante la cantidad de gente, ¿no? Pendiente de eso, de tantas cosas, desde el jubilado que te llama para saber la fecha de cobro, hasta el que te llama para avisarte cuánto llovió en una localidad de la región, al que llama para pedir la presencia del canal. Sin ese ida y vuelta permanente, porque de eso se trata la comunicación, de estar comunicando y de tener receptores del otro lado. El agradecimiento a todos, ¿no? Que desean compartir en algún minuto, en algún momento, en la pantalla de Canal 13 a lo largo de estos 60 años, el agradecimiento también para ellos, que son fundamentales. No existiríamos si no tuviera ese complemento. Exactamente. Algunos títulos en la jornada del día de hoy. Servicio estratégico esencial. La Cámara de Diputados
aprobó un proyecto de ley que declara la educación como servicio estratégico esencial, con el objetivo de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas. Plantea guardias mínimas. Si una huelga dura entre 1 y 2 días, se deberá implementar una guardia mínima del 30% del personal. Si la huelga se extiende más de 3 días, se va a requerir una guardia del 50% del personal de la escuela. Un accidente trágico. 2 personas murieron en el día de hoy en un trágico accidente que tuvo lugar en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del cruce de la Ruta 91 entre Cañada de Gómez y Correa. El hecho se produjo cerca de las 3 de la mañana. Los fallecidos eran hinchas de River que regresaban a Buenos Aires tras el partido de Copa Libertadores en el Kempes, frente a Talleres. Expulsaron al cura de la visita a los represores. Estamos hablando de Javier Olivera Rabasi, el sacerdote que organizó la reunión en la cárcel de Ezeiza de diputados libertarios con represores, entre ellos Alfredo Astiz. Ha sido expulsado de la diócesis de Zárate Campana con el argumento de las numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano. Otros números en rojo, distintos análisis, distintos estudios están marcando situación crítica desde lo social. Un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina, la UCA, reveló que el 62,9% de los niños y adolescentes viven en una situación de pobreza y el 16,2% se encuentra en la indigencia. Estas son las cifras más altas registradas desde el 2010. Atención al bolsillo porque aumentan las prepagas. Las empresas de medicina prepaga empezarán a comunicar a los afiliados los nuevos aumentos en las cuotas de septiembre. Los planes de salud tendrán un incremento entre el 4,5 y el 5,8% de acuerdo a la empresa durante el 9º mes del 2024. Lo venimos hablando aquí en Opinión Federal. Santa Fe registra baja en delitos. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe presentó indicadores oficiales que le permitieron demostrar una baja en homicidios dolosos, heridos con arma de fuego, eventos violentos y predatorios. Contrapuso esa baja a la mayor presencia policial en la calle y el menor tiempo de respuesta a partir de las llamadas recibidas en el sistema 911. Distintos temas que están marcando lo que es la agenda, por supuesto también lo que tiene que ver con lo de Alberto Fernández y Fabiola, la imputación y además el conocimiento de nuevos chats en el día de hoy. Como dijo, lo dijimos acá, no sé si fue Martín, Pablo, bueno, o alguno, por goteo, ¿no? Parece ser que se van conociendo todas estas... Una dosificación. Y hay 170 páginas de chats entre Fabiola Yáñez y la secretaria de Alberto Fernández, muchos de ellos... describirían situaciones de violencia, ¿no? Y es lo que estamos conociendo por estas horas, ¿no? El último que se ha conocido es un chat que le dice ¿por qué tiene que llegar y golpearme? Digamos, una de las frases. Bueno, cada uno de los chats que lo dejan cada vez en una situación más complicada desde lo judicial Alberto Fernández, ¿no? Al expresidente que parece ser no tiene muchas salidas de defensa, más allá de que sigue negando los hechos. Al parecer. Sí, claro, más allá de lo judicial. Todo lo que tenga que ver con una posición pública, una personalidad pública, digamos, no hay lugar del cual pueda rescatarse. ¿Le pueden dar prisión efectiva a Alberto Fernández? ¿Se lo encuentran culpable? Depende, por ejemplo, porque se abre una caja de Pandora con esto. Porque, por ejemplo, si alguien dice, mira, y si la golpeaba porque ella quería dar algunos secretos de la gestión o algunos delitos que había cometido Alberto, eso cambia la carátula. ¿La graba? Claro. Claro. Sí, ¿por qué la golpeaba? Inicialmente es un hombre que le pega a una mujer. Sí. Claro. Pero si después se establecen que persiguió algunos fines o de alguna manera estaba calificado eso, nadie se atreve a decir que puede llegar a pasar. La cuestión de los agravamientos, ¿no? En esa pena. Y además hay otra cuestión que puede llegar a complicar más su situación si se comprueba, ahora tras el secuestro del celular, que hubo llamadas después de que el juez interpusiera las medidas restrictivas, ¿no? Sí. Lo cual eso sigue agravando, ¿no? Lo que es cierto es que Alberto está claro que no tiene ni un solo amigo de la justicia, ¿no? No. Bueno, pero aparentemente la apertura del celular develó más de una sorpresa. Además de esta, bueno,
lógica que alimenta su comportamiento delictivo con su mujer, aparentemente hay mucho llamado con mucha gente del poder, incluso con miembros de la Corte Suprema y con el actual presidente. Bueno, eso es lo que iba a decir, ¿no? Con uno de los miembros de la Corte. Con uno de los miembros de la Corte, pero con Milei dicen que hay hay cruces. No sería extraño que hablaran el ex y el actual presidente, sería positivo. Hay que ver qué hay en esos chats. Que se dijeron esos. Que se dijeron, de qué tono son esos chats. Y si eso lo van a ayudar o lo van a complicar en lo otro a Fernández, ¿no? En lo de los seguros. No, la corrupción. En el caso de Fabiola. ¿No? Está bien. Esperaremos que no, porque el delito no tendría que ver una cosa con la otra. No. Pero si hay en esos chats, distintos de los que tuvo con Fabiola, situaciones que compliquen a terceros que tienen poder, empezará a funcionar la teoría de la compensación. La lamentable teoría de la compensación que hay siempre en la Argentina con los poderosos, ¿no? Esperemos que no. Bueno, yo no espero nada porque de hecho hay actualmente situaciones que están beneficiando a los poderosos. Nos citamos ayer la escandalosa situación de una persona que en la Cámara de Senadores denunció al juez Lijo que lo proponen para la Corte Suprema de Justicia porque no está investigando algo que él denunció respecto de la participación de conocidos empresarios multimillonarios de la Argentina, influyentes dirigentes políticos en una red de trata. ¿No? Lo de trata. Otra cosa distinta. Lo de trata. Trata de menores para destino sexual. ¿No? Está complicada, gente muy poderosa. ¿Eso avanza? No avanza nada. Cuando hay poderosos involucrados, el Poder Judicial no es un hombre poderoso hoy Alberto Fernández. No, debe ser el menos poderoso de toda la República Argentina. Pero adentro de su celular sí que hay poder contenido. Sí, claro. Así que si lo abrió al celular sin ningún tipo de inconveniente es porque sabía que esa apertura del celular, más que condenarlo con cosas que ya estaba condenado públicamente, puede compensar por otro lado. Lamentablemente. Sí, lo por eso. ¿no? Por eso no es confiable para mí. No es un juez independiente, Ercolini. Yo creo que sí lo pueden meter preso por todo esto que estamos hablando y porque se trata de Ercolini. Y porque hay poderes muy interesados en que vaya preso porque sería un factor de distracción. ¿Se imagina la imagen de Alberto Fernández? Hoy lo sugiere el propio presidente Milei en esa publicación en la red social X donde lo chicanea a Alberto Fernández y le cuida el perro. Le propone cuidar el perro, Dylan. Uno de los tratamientos que hubo, digo uno porque fueron realmente muchísimos, una sesión que fue maratónica con muchos proyectos, el tema del financiamiento universitario, ¿no? Que finalmente se aprobó uno de los dictámenes, el de la Unión Cívica Radical, se desaprobó lo que fue el propuesto por Unión por la Patria, pero en definitiva la oposición, como se lo presenta, logra imponer allí la votación y este proyecto de financiamiento universitario. Que si se aprueba en el Senado, recordemos que todavía falta esa parte, el presupuesto universitario, esto es a grandes rasgos, recibirá subirá de acuerdo con la inflación del 2023, según el INDEC, y a partir de esa base aumentará cada 2 meses, a partir de un índice conformado en un 50% por la variación del IPC, un 25% con la suba del dólar y un 25% con el aumento de las tarifas de servicios públicos. Esto lo ha tomado la oposición y fundamentalmente, ¿no?, el mundo universitario como una buena noticia. Digo, en este tema de estar... Anunció Milei que si uno supone que va a pasar en el Senado, que lo va a derogar. Va a tener que volver y va a tener que insistir. Muy similar con lo de jubilados en algún momento, ¿no? Que dijo todo lo que comprometa el superávit fiscal se veta. Este proyecto fue aprobado, por todos los bloques excepto La Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Una vergüenza. Los dos bloques que no aprobaron ese proyecto de financiamiento universitario. Una vergüenza que quieran desfinanciar a las universidades. Bueno, que todavía está esto porque es medio proyecto. Digo, estamos en estos momentos en una lucha salarial, gremial de la universidad para conseguir presupuesto. Miles de millones de pesos a la CIDE para que haga lo que sabemos que está haciendo,
a mano alzada se lo dio. No pensó mucho en el superávit fiscal, ¿no? No. Recordemos que los superávit fiscal eran muy chiquitos. Un mes hubo 9.000 millones de pesos de superávit fiscal. Sí. No he seguido los otros meses, pero le dieron 100.000 de una. Que dicen que ya está ejecutado el 80%, ¿no? De ese presupuesto. Es posible. 50% perdió de capacidad de compra el salario del docente argentino y el 70% de los docentes universitarios tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. De eso se trata, ¿no? Este financiamiento universitario. Sí, iba a decir que un diputado de Carrió denunció que la CIDE se gasta 3 millones de dólares por día. Claro. Sin controles, porque no tiene. acusa recibo, digamos. No. Por eso hablaban de una ejecución ya de ese presupuesto de cercano al 80%, que ya se habría utilizado, ¿no? De ese dinero destinado en la CIDE. Que entiendo que es un cálculo de estimación, porque son gastos reservados. Son gastos reservados, sí, reservados. son gastos reservados, pero bueno, desde la misma manera Claro. que lo hace justamente este legislador. La UBA, y lo presento como una situación que me pareció muy bien logrado, desde lo estético, desde el impacto que ha tenido los spots para hablar del financiamiento y de la situación docente universitaria, y después lo vamos a estar debatiendo porque hay una mirada muy particular en este caso de Ramiro Marra, pero este es el spot de la UBA que lo presentó, bueno, en estas últimas horas, hizo varios, ponemos uno como ejemplo. Dame un punto de apoyo y te muevo el mundo. La relación de la fuerza aplicada, F, la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el fulcro, D, la fuerza de resistencia o carga, R, y la distancia desde el fulcro hasta el punto donde se aplica la carga, D. Arquímedes, ley de la palanca. Y Ramiro Marra, bueno, tiene, y postea ahí como vemos el video de la publicidad, pero dice, la UBA literalmente acaba de insultar a todas las personas que trabajan como mozos. Estudiá, no seas mozo. No sé. Sí. No, No, por supuesto que no. yo no las No. comparto de ninguna manera. Es como pero que- digo, qué mirada... Que puedas trabajar de lo tuyo. Pero a lo mejor lo pero tuyo digo, es ser Lo camarero. pongo porque detrás de Ramiro Marra se han encolumnado, no sé si troll o mirada en las redes sociales y demás, pero termina siendo una mirada que tiene parte de la gente sobre estos spots que hace la UBA, que a mí me parecieron realmente de mucho impacto, me parecieron muy buenos, muy bien logrados, muy bien hechos, y que además yo entiendo el mensaje que coincido plenamente con Marina, digamos. Entró la bala, ¿no? Estás estudiando, vos decís que por la respuesta. Oh, Pero entró hay la bala. lugares de donde discutir, si querés discutir contra ese promo, podés, hay lugares. Podría haber dicho que se van a una universidad más efectiva, no sé, qué sé yo. Yo me perdí el debate del día de Adorni con Maradona. Y esto tiene que ver un poco con esas cuestiones. Es decir, el tiempo pasa rápidamente. 60 años ya tiene este canal. Adorni, Marra poniendo esto. ¿Qué significa mañana? ¿Qué significa pasado? Yo creo que hay un aspecto... Pero además, cierro esto y Sí. ya te dejo, Guillermo, para que sigas. Un desprecio total por lo que tiene que ver con el pueblo, no en términos de populismo, sino con el Estado. Adorni con Maradona, esto con la universidad y la educación pública. Entonces, esa construcción es lo que uno tiene que poner a pensar, bueno, que se discuta ahí, que se discuta en ese lugar, pero no con los ejes que proponen ellos, que son tristes. Que digo, si perdemos tiempo, demasiado tiempo, discutiendo a Marra, estamos en el juego de Marra como pasa tantas veces, como pasó con Adorni, que algunos terminaron discutiendo a Maradona. Digo, esto... Sí. Lo que pasa es que lo de Marra para mí no es un espasmo de un niño bien pretencioso y bien grupido. Es una estrategia, porque si después salieron todos los troles detrás, la lógica, claro, la lógica de comunicación del gobierno, que lo que quiere es sembrar el odio entre, se supone, el mundo intelectual y los trabajadores de los bares o también los taxistas. Sí, o un desprecio a esa actividad que yo no la Eso veo como, es chiquito así, como tal, es chiquito así. Por eso digo, ¿Cuánto dura esto? Claro. 2 días este debate. Es muy buena la pieza comunicacional desde mi punto de vista, que no conozco mucho de comunicación. pero es lo que uno puede decir. El aspecto que yo reprocharía de esta Sí. cuestión es que
la universidad que lanza este spot está manejada por una estructura política que es la del radicalismo, que le dio las herramientas, aprobando la ley base, para que Milei haga lo que está haciendo, ¿no? Sí, estoy pensando en la ley base con la educación, pero... Y sí. A diestra y siniestra, y lo digo ideológicamente, Milei está haciendo lo que quiere con la vigencia. El propio presidente del Partido Radical podría haber hecho caer la ley base si no se presentaba Con el quórum. con el quórum, y no lo hizo. Entonces, a mí me hace más ruido eso de lo político, que es, vos le diste las herramientas, se las seguís dando, porque de hecho el radicalismo en la sesión del miércoles terminó rechazando la posibilidad de condenar, de investigar, porque por lo menos hacer una comisión, algo para incomodar un poco a los diputados que visitaron a los genocidas, el radicalismo, ¿no? Abandonando todo su bandera. Fíjate que la iglesia echó al sacerdote que organizaba las reuniones y los radicales no quisieron votarle en contra, votarle para que La investigaran. iglesia corriendo al radicalismo por izquierda, Sí. ¿no? Sí. Sí. Entonces, a mí me hace más ruido eso que la otra cuestión. Además, hay algo que tiene razón. El docente ¿no? universitario, digamos, con la ley base y el radicalismo, y Lustó en el quórum, está alejado ¿De qué? de esa realidad, digamos, el presupuesto universitario, el poder adquisitivo que decía Pablo, del docente, del no docente, esa lucha, digamos, me parece que está alejada del quórum de Lustó. Me parece. Yo lo veo como una contradicción de una universidad que está manejada básicamente por estructuras radicales. Sí, pero hay una representación gremial detrás, más allá de lo político y radical que pueda tener la UBA en la conducción. Pero los ESPOT lo hizo la conducción radical, lo ordenó el rector, el vicerrector. Sí. No lo hizo el gremio. Está bien, pero en representación de la UBA, en representación del gremio. Bueno, pero el ESPOT es de la UBA, no del gremio. Sí. No es del gremio, no son los gremios, es una decisión de la universidad de hacer eso. No te digo a mí me resulta contradictorio no ponerse a la ley base. No digo que no haya esa contradicción. Digo que en este caso la lectura es la defensa gremial del sueldo del no docente y del docente. A eso voy. Digamos, me parece que es más acotado ese spot, digamos, que no intenta abarcar tanto la decisión del Lustó en una ley base. Yo no lo veo así, pero respeto su mirada. Está bien. Mi idea es que el gobierno, con esto que hace Marra, lo que hace es deslegitimar o buscar deslegitimar a la universidad, porque saben que si le sacan el presupuesto, si desfinancian a una institución que la sociedad quiere tanto, para sacarle toda la plata a la universidad, primero la tienen que hundir en su imagen. La tienen que deslegitimar, la tienen que desprestigiar, para que después se justifique que no le den fondos. Yo creo que si lo dejaba pasar, pasa más que si... Pero hay un intento algo por parte del oficialismo de eso, de desprestigiar a la universidad pública. Bueno, sí. Hace rato. Sí, pero no sé si es la manera. No sé si es la manera. Como dice Pablo, son pequeñas construcciones, es microfísica del poder, son pequeñas que construcciones. estemos debatiendo en estos términos. Bueno, vamos a cambiar. ¿No va a haber una posibilidad de discutir si realmente la UBA destina todos sus fondos eficientemente a la educación? ¿O apoya, qué sé yo, gobiernos provinciales? ¿O apoya elecciones a un candidato de determinado partido en las las elecciones? auditorías que presentaron en algún momento. ¿No vamos a discutir eso? ¿Qué pasa en la UBA o en las otras universidades? Claro que hay discusiones ahí. Y estamos obligados a hacer esa discusión. O las auditorías que Pero proponía con el este gobierno. eje de discusión nunca vamos a llegar a eso, porque claramente no le interesa a nadie, ni a los que están ahí, ni a los que están afuera. Nadie seriamente propone discutir lo que hay que discutir. Yo lo dije al primer momento, creo que el sistema educativo argentino en la universidad hay que discutirlo a fondo, si no estamos todos de acuerdo que hace falta la educación pública, si estamos todos de acuerdo en que tiene que ser eficiente, si tenemos que determinar cuál es el objetivo de nuestro país, qué tipo de profesionales necesitamos, pero esa discusión no se da. Pero todo eso que vos decís tiene que estar acompañado, porque está bien, esa discusión hay que darla, pero todo tiene que ver con el financiamiento, absolutamente. Mucho tiene que ver con el financiamiento. Pero está ahí. Digo, ¿qué pasa con el manejo de la economía de las universidades? Bueno, discutamos seriamente ese eso. es otro tema. Ni con Marra lo vamos a hacer, ni de otra manera. Hablando de educación... Hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Siempre es recomendable estudiar. Sí. Hay que estudiar, no hay que ser Marra, hay que estudiar. ¿Marra estudió o no? No. ¿No? Si estudió no aprendió nada. A nivel educativo, también lo que hubo una sesión fue por el servicio estratégico esencial, que se votó de manera positiva. Alejandro Finocchiaro, el ex ministro de Educación, fue el que presentó este proyecto y lo defendió en su ponencia de esta manera. Voy a pedirles humildemente a todos mis colegas, a todos, a los 257, que pensemos en grande,
que pensemos en nuestros chicos y nuestros adolescentes y pensemos en el futuro en la Argentina y votemos esta ley, que no perjudica a nadie, que sigue permitiendo el derecho de huelga, pero que va a tener a nuestros hijos y a nuestros nietos educándose. Se los pido con una humildad que no me caracteriza, se los pido humildemente, porque hoy nosotros vamos a votar para que nuestros chicos y jóvenes puedan estar todos los días en la escuela aprendiendo. Hoy vamos a votar para que la escuela vuelva a ser de nuestros chicos y de nuestros adolescentes hombres y mujeres libres e independientes, que cumpliendo su vocación en la vida, derramen su trabajo y su talento, construyendo una sociedad más justa, más equitativa, más próspera y más libre. Fue aprobado este proyecto, ya tiene media sanción, lo cual ha generado una situación de mucho repudio por parte fundamentalmente de los gremios, porque entienden algo que dice Finocchiaro allí, que no está afectado, que es el derecho a huelga, ¿no? Y después hay una discusión semántica, si es un servicio, si es un derecho a la educación, que es semántica, pero que también se parte, ¿no? Desde un modo de ver la educación en la República Argentina. Porque el proyecto es que se garantice. Vos podés hacer huelga, pero en realidad tenés que garantizar que en las escuelas esté el 30 o el 50%, dependiendo de la extensión de la huelga, de las personas para que los chicos tengan clases. Sí, como que la idea es que el derecho a huelga, el derecho del niño tiene una jerarquía superior al del derecho a huelga. Entonces vos podés hacer huelga, pero tenés que garantizar que ese derecho que está por encima, eso, por ejemplo, es lo que dijo Julio Cobos. ¿El garante? No, las autoridades de las escuelas, que tienen que presentar una lista antes de comenzar el año lectivo de quienes van a ser el 30% o el 50% en caso de haber huelga, que tienen que estar presentes en el establecimiento. Es lo que dice en el proyecto. Después, ahora, ¿cómo se puede aplicar? No, es que vos te pones a pensar y es una cuestión... Para mí es impracticable. De discusión de largo tiempo y que se torna impracticable. Primero, es una media sanción, necesita tratamiento en la Cámara de Senadores. Después necesita que cada una de las legislaturas provinciales también lo aprueben, porque la educación es algo que está delegado en las provincias, o sea que lo que se establezca a nivel nacional tiene que ser homologado o trabajado en cada una de las legislaturas provinciales. Y después tenés que ver específicamente cómo lo vas a reglamentar y aplicar en cada uno de los colegios. Sí. Y en última instancia, el que lesiona el derecho del niño no es el docente mal pago, sino el contratador que le paga mal. Es que para mí... Amén de las discusiones judiciales, porque si los gremios entienden que hay una vulneración del derecho de huelga, que es un derecho que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución, habrá una larga discusión que tendrá sus distintas instancias judiciales y que los va a tener por años a los chicos sin ir a clase cuando hay un paro. Finocchiaro fue ministro de Educación del macrismo, que tuvo una lógica única respecto a la educación, hacer a los gremialistas los malos de la película y los responsables del deterioro de la calidad educativa. Yo creo que hay mucho de eso, de enfrentar a los docentes con esa necesidad que la tenemos todos, claro, de que haya una educación, porque eso es lo que buscan todos. Y además el PRO tiene ese proyecto, siendo que el PRO en la capital federal ha venido desfinanciando a la escuela pública a lo largo de toda su historia como partido gobernante hegemónico en este siglo en la capital federal. De todas maneras cumplen con los días de clase, es uno de los distritos que ha tenido mayor cantidad de... Bueno, por esta misma lógica que estoy explicando, que es lo que pretende hacer culpable, si hay deterioro de la educación, a los docentes que reclaman, un absurdo absoluto, ¿no? Porque en todo caso lo que tenés que hacer es mejorarle las condiciones. Y la otra cosa que quiero decir, porque el tiempo lo amerita, el tiempo en el que estamos, el señor Finocchiaro, que es diputado nacional, tiene denuncias de abuso sexual en juzgados de mujeres a las que acosó y abusó sexualmente. Y nunca se lo incluye en el paquete de discusión, ¿no? Está muy bien lo de Alberto, está muy bien lo de lo que sucedió con el ex gobernador de la provincia de Tucumán, está muy bien. Finocchiaro está en iguales condiciones, está también acusado de violencia sexual, abuso sexual, tiene denuncias penales, es diputado nacional y nadie se ruboriza, ¿no? Pablo, con respecto a esta situación... No le interesa eso, señor. No, sí, pero estábamos hablando del tema de la educación. Está bien, muy bien, sí, pero el vocero era él. Usted lo hizo, lo presentó, está bien, puso el paréntesis está claro. y está bien,
me parece que está muy bien entrar a la mesa, digamos, para saber de quién estamos hablando y lo que pueden, pero con respecto a la educación, para mí hay una disputa que es absolutamente mal dada, que es los días de clase, que todos los quieren, contra los docentes que hacen paro. Digamos, me parece que ese intento de contradicción, me parece que no lleva a ningún lado. Incluso los docentes te dicen, nosotros no queremos hacer la huelga, lo que queremos es que nos mejoren la situación, la infraestructura, los sueldos, queremos estar en las aulas y queremos que los chicos estén en las aulas. Y la búsqueda de una mejora en la educación, ¿está presente en el espíritu de mejorar la educación de la Argentina? No. Que dicho sea de paso, hay que mejorarla. El Estado es el primero que le vulnera el derecho a los chicos cuando no le paga a sus trabajadores como tiene que trabajar, los trabajadores que velan por la educación de los chicos. La Universidad de Educación, no sé si estamos contestes de eso, ¿no? Que la universidad también es educación. Sí. ¿No? Y venimos de discutir que el gobierno le ha recortado hasta el 50% de las partidas a la educación. ¿Cuál es la lógica de discutir esto si vos tenés un gobierno que le recortó la mitad del presupuesto a uno de los estamentos de la educación? Y no hacen obras públicas. El gobierno nacional no va a hacer ni un jardín de infantes, ni un colegio nacional, nada. No va a hacer nada en obra pública. Y eso es educación. La infraestructura para la educación es educación. Sí. Que mucho depende de las provincias, pero las provincias que ahora ya no tienen... Pero no le podés dar todo, que las provincias te resuelvan todo. Ya lo sé, ¿no? Pero digo, mucho de eso depende del financiamiento de las provincias, y las provincias hoy por hoy incluso han tenido hasta recortado lo que es el FONIT para la educación. Sí. Y es legítimo el reclamo docente. Yo nunca en mi vida vi a un docente de ninguna instancia enriquecerse ejerciendo su profesión. Siempre a lo largo de los gobiernos, digo, ¿no? Porque... Jamás. Hicieron de Baradel un monstruo, ¿no? Hicieron de Baradel el monstruo que genera el daño más grande en la educación argentina. Es Baradel. Gordo, sucio, pelo largo, barbudo, ¿no? Hicieron eso. A eso terminamos reduciendo la discusión de la educación en la Argentina. Yo creo que es un claro intento de estigmatizar al gremialismo, romperlo, dividirlo. Lo han conseguido en varios sentidos. Los docentes agremiados tienen cada vez menos fuerza a la hora de la protesta. Esa es la verdad. Más allá de lo estrictamente político, digo, en estas condiciones tenemos que tener en cuenta que el año que viene va a haber una mudanza importante de estudiantes del sector público, del sector privado al sector público. Sí. Un esquema complicado, va a haber más demanda de bancos, de colegios. Hay que tener en cuenta esa situación. Lo habías mencionado, Pablo, ya creo que en el día de ayer. Con la salud. Lo había dicho con la salud. Pero habías mencionado también lo de los colegios. Y en contacto con algunos directivos de colegios, incluso, te marcan que este año, el que estamos transitando, que se dio algún traspaso, pero que no fue masivo porque recién comenzaba el año y el momento de la situación apremiante de lo económico que veníamos trayendo de hace tiempo, pero el fuerte impacto se iba a dar a lo largo de este año. Es decir, como que no hubo tiempo este año de cambiar al chico de colegio, digamos, salvo alguna situación absolutamente extrema de no contar con... Pero que pronostican que para el próximo año va a ser realmente pasó algo que, un impacto muy fuerte, por una cuestión calendario. Hay chicos que quedan en mora. Ya en 2023 había cerrado con mora en muchos colegios. Sí, pero además los colegios flexibilizaron muchas condiciones económicas que no saben qué imponían. hacer. Por ejemplo, relajaron las exigencias en lo que respecta a uniforme, indumentaria, las exigencias de materiales didácticos que muchas veces eran un costo adicional a la cuota mensual. Todo eso lo relajaron los colegios porque saben que los padres no pueden pagarlo. Incluso algunas instituciones han terciarizado el cobro. Mire, para no sentir la culpa de perseguir. Y para llamar a los padres para pagar sin escuchar motivos personales, la morosidad, digamos, y no bueno, digamos, que no te llame en este caso la administración de la escuela, sino que sea... Y aparte los padres, la mayoría de los padres, no es fácil cambiar a los chicos, sacarlos de los grupos de pertenencia, ¿no? Hacen el esfuerzo hasta que pueden de sostenerlo. Porque tampoco es fácil conseguir un banco en una escuela pública. Ni hablar. Bueno, pero tiene que garantizarlo. Pero vos tenés a tu hijo, que a lo mejor viene 5 años con compañeritos. No querés cambiar. ¿Y quién lo va a garantizar? ¿Quién lo va a garantizar? ¿Al banco? Debería No, digo, pero ¿quién?
La escuela pública. La provincia. El gobernador. Sí, claro. Y vamos de vuelta a lo que hablábamos ayer. Sin capacidad de obra, tener que construir nuevos colegios. Sí. No puede haber un pibe que esté afuera de la escuela. No, lo tenés que garantizar, claro que sí. Hablando de gobernadores, en el foro, en donde lo vimos en el día de ayer, en donde, por ejemplo, Rolando Figueroa, el gobernador de la provincia de Neuquén, había hecho esa protesta en cuanto a los tiempos que le habían dado a las provincias con respecto a lo que era Jorge Macri, las ponencias y demás. El que hizo un resumen de su ponencia fue Ignacio Torres con la musiquita que a usted tanto le gusta. A ver. La gobernación de Chubut. No hay posibilidad de éxito de ninguna agenda de desarrollo si vemos como compartimento estanco lo que es el gobierno nacional de las provincias. Si nosotros vivimos en una Argentina pendular, donde cada 2 o 4 años queremos refundar la Argentina y lo que hizo el anterior está mal y queremos volver a discutir lo mismo, no hay forma que a mediano o largo plazo podamos tener políticas de Estado que verdaderamente tengan un efecto. Lo que acordemos ahora tiene que sostenerse en el tiempo y tiene que sostenerse solamente bajo un esquema de calidad institucional. Yo no creo que mirando por el espejo retrovisor podamos avanzar en ese sentido. Yo creo que tenemos que discutir una agenda de futuro, tenemos que discutir federalismo fiscal, tenemos que discutir, para mí, algo que tiene que ser la verdadera revolución en la Argentina, que es una agenda de competitividad. Vivimos en un país que en los papeles dice ser federal, pero tenemos asimetrías muy importantes. ¿Cómo vamos a ser un país amigable para la exportación si tenemos los puertos más caros de la región? Y dentro de nuestro propio país tenemos puertos que duplican o triplican los costos operativos. Esa pelea la tenemos que dar juntos y la tenemos que dar con una mirada que sea verdaderamente federal. Yo creo que en el extracto ha apuntado en 2 o 3 situaciones que las deberíamos tener como línea, lo de Ignacio Torres, pensando en un futuro, en una agenda absolutamente distinta a la que transitamos habitualmente hasta por acá, ¿no? Sí, está todo bien en el discurso de Nacho. Sí. Lo hemos dicho acá, de la Argentina pendular, que lleva de un extremo como el que estábamos antes a otro y que no queda nada. Nada. No queda nada. Bueno, ojalá que logre una construcción para sostener lo que piensa hoy. Ya le están tirando encima a la CIDE y a los datos de la CIDE a él. Ya están prometiendo en las redes charlas, escuchas de Nacho Torres y además también de que envió dinero a empresas fantasmas. Digamos, no la va a tener fácil. No, claro, porque cuando uno asoma un poquitito, te encontrás con distintas situaciones, ¿no? Bueno, el PRO, el radicalismo, se negó a aprobar la revisión de los recursos que van a la CIDE, ¿no? Entonces uno no entiende esas contradicciones. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, vos tenés siempre esa mirada y está bien, porque vos apelás a una lógica sólida que debiera haber. No obstante, son personas que integran partidos. Digo, si los vamos a castigar a todos por las decisiones corporativas... No estoy castigando a él. Porque podrías, porque él viene de ese lugar. Sí, bueno, él tendría tendría que castigar a su propio partido. Hoy por hoy es el gobernador del PRO más representativo, más allá de... Sí, por eso tenemos que ir a buscar un extraterrestre. No es tanto, Pablo. Pero creo que también hay contradicciones que son muy profundas. Si te están... No, y que está bien que las marques, no está en duda eso. No está en duda. Pero digo, porque es un ejercicio que vos hacés, no lo estoy recriminando. Pero ¿y por qué no votaron en contra? ¿Y por qué no votaron en contra? ¿Y por qué no le votaron en contra a mi ley? Es política también, hay una cosita de ir y venir, de tener una flexibilidad, de negociar. Sí, yo soy periodista, político no soy, pero lo yo marco, también, y alcanzo a ver eso. Lo marco desde mi lugar, que es muy cómodo. ¿Mi lugar? No, desde mi lugar, que es muy cómodo. Es yo como cómodo, estoy hablando en un canal de televisión, no tengo nadie a que darle respuesta. Yo también lo miro como periodista. Sin las presiones sin las presiones, pero bueno, también he escuchado a otros dirigentes y he visto otros comportamientos y he visto cuando los gobernantes hacen cosas distintas, los resultados son diferentes. Después hay que ver la muñeca que se tiene. Por ejemplo, respecto a lo que los gobernadores le votaron a Milei y lo que hacen, el gobernador de Santa Cruz, por ejemplo,
que también dio sus votos o convenció a sus legisladores para que apoyaran el paquete fiscal que incluía las modificaciones en ganancias que van a tener un fuerte impacto en la Patagonia, ahora sale a cubrir esa cuestión, el impacto que va a generar ganancias, y a los empleados estatales no les van a descontar lo que corresponde a los que queden incluidos por ganancias, no le van a hacer el descuento que se va a llevar la nación, sino que la provincia lo va a cubrir a ese diferencial, con el dinero de todos los santacruceños. Va a cubrirlo de los estatales que tengan que pagar ganancias. Es injusto. Es injusto, por eso digo, todos los santacruceños van a subsidiar al que paga, al que pague ganancias. Sí. Digo, quizás atreviéndose a... Queda bien con Dios y con el diablo. Atreviéndose a suponer un escenario futuro, porque hablamos mucho de esto acá, que puede sobrevenir después de Milei, o estando Milei como oposición. Digo, hoy lo vemos a Nacho con una plataforma de lanzamiento chiquitita. Muy chiquita. Digo, a lo mejor no porque sea él, sino porque puede ser cualquiera, pero digo, las provincias como nunca sobrellevando una situación tan complicada, que va a empeorar, porque va a empeorar. Digo, ¿habrá llegado la hora de que los gobernadores conformen realmente una liga que propongan debate algunas cuestiones? Sí. Que se anime a pensar otra Argentina, de la pendular, de la bipolar que hemos tenido hasta acá, para que no venga otro, si no querés en el gobierno, para que no venga un Milei y te lo lleve, para que no venga un Alberto y te lo lleve con él, y empezar a hacer una construcción nueva, distinta, de sumar, de explicarle a la gente. Con lo difícil que es una construcción desde el interior a esa política nacional, ¿no? Muy difícil. Y a punto tal que hace muchísimo que no la vemos. Muy difícil. Pero a lo mejor puede pasar. Sí, claro. Si construís políticamente. Hoy estamos discutiendo, yo me quejo siempre de que no estamos discutiendo. Discutimos de la UBA, pero no terminamos discutiendo si estamos a favor o en contra de la educación pública. Entonces, mirá, decir a la gente, la verdad, como decía Guillermo, que le llamaba la atención de los que habían recibido la jubilación del Estado, que sobrellevaban su vida gracias a eso y que sin embargo eran críticos de ese sistema. Bueno, esos fueron enemigos. La persona que, por ejemplo, en términos de sexualidad es muy interesante. Yo le planteaba en estos términos. La persona que recibió el beneficio de la ampliación de derechos en época del kirchnerismo no tiene por qué votarle al kirchnerismo, de modo alguno. Pero bueno, en esos términos, los que se sintieron discriminados en algún momento, o los que no se deconstruyeron, terminaron de ser enemigos públicos. No hubo, para mí, desde mi punto de vista, una explicación, una contención, un pensar que el otro podía pensar distinto. Por eso, todos los que quedaron afuera del sistema son los que terminaron transformando a Javier Milei en presidente. Los que creían que la democracia no te aseguraba la educación, no te aseguraba la alimentación, que había otro tipo de salidas, que todos terminaron votando a la Milei. Entonces yo creo que hace falta un trabajo realmente político, de discutir, de debatir, para que no te lo lleve Milei si es que no te gusta Milei, o para que no te lo lleve ningún otro Alberto. Sí, pero que hace falta una discusión y que va a tener que venir, yo creo que indudablemente desde esa posición que se están manifestando y que están apareciendo, será Torres, será Puyaro, será Yarlora, digo, como para renombrar algunos de los que más están apareciendo en la agenda, pero tiene que venir una discusión de ese lado, ¿no? De los gobernadores, de armar un frente para cambiar esa mirada que se tiene de la Argentina en muchos de los aspectos. Pero ya lo han intentado, ¿no? Los gobernadores del norte... los de la Patagonia, unirse, tener una agenda propia. Sí, pero yo digo estar con aspiraciones, digamos, la que tuvo Schiaretti, que yo lo iba a comentar. ¿Tiene? Sí, que tiene en estos momentos. Pero que en su momento, a ver, pero gobernador de la provincia de Córdoba, por 2 periodos había sido. Es decir, no era nuevo. De la provincia de Córdoba, digo. ¿No tiene proyección nacional después? Él se presentó, y en las encuestas lo conocieron con el debate porque dijo no sé cuántas veces Córdoba. Si no era desconocido, pasaba en el AMBA, no lo conocían. Digamos, hay un radar allí, que es el padrón más grande de la República Argentina, que vive en un microclima de medios, de agenda, que es absolutamente distinto al que tenemos todos. Bueno, pero también hay una sociedad del interior que no vota a sus dirigentes del interior, que no se siente representada, porque si vos vas a una elección nacional y un candidato que no pisa Córdoba, por ejemplo, Javier Milei vino a hacer el cierre de su campaña a Córdoba. Sí, pero habla de otras provincias que no fue nunca. Estuvo 2 horas en la provincia de Córdoba, no debe conocer
conocer gran parte de nuestra provincia ni de sus problemas, estuvo aquí, hizo un acto, ganó con casi el 80% de los votos. Y Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe le dan la victoria que lo termina sentando en el sillón de Rivadavia. Hay en la población también del mal llamado interior del país una cuestión de sumisión a esos mensajes que llegan desde los canales de Buenos Aires. O de no sentirse representados. Tal vez no hubo una representación todavía, aún. Porque la última vez del interior... Bueno, estamos obligados a nombrarlo a De la Sota y esa posibilidad frustrada. Que es contrafáctico, no diremos que iba a ganar ni qué, pero él es el que había logrado una proyección ahí. Sí, y que le había costado horrores. Pero lo que dice Martín, en definitiva, es imponer la agenda. Estamos todos convencidos que es importante discutir lo de los subsidios, lo del centralismo porteño. Digo, se puede trabajar ahí, me parece que hay un lugar para trabajar, que tenemos que trabajar ahí como ciudadanos. Seguramente, pero para eso todavía parece ser que falta al menos camino para recorrer, no es de un día para el otro, es un proceso y los procesos políticos por ahí tienen tiempos absolutamente distintos a los que se puede requerir como sociedad. A nivel internacional volvió a aparecer porque se había salido, al menos del plano Venezuela, ¿no? Porque estaba allí en una situación de impasse, está en una situación, más allá que la oposición continúa de una manera muy activa, la oposición de Maduro, pero el que habló fue Lula da Silva, que dijo las elecciones se tienen que realizar nuevamente, y tuvo el apoyo de Biden, por ejemplo, en este proyecto. Tem várias saídas. Ou você fazer governo de coalizão. Sabe, fazer governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, não faz governo de coalizão, porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero um resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte: o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Bueno, esto que fue rechazado por la líder opositora en Venezuela. Claro, sobre todo la cuestión que tiene que ver con el llamar a un gobierno de coalición o invitar a la oposición a formar un gobierno cuando ellos no están reconociendo al actual presidente y los resultados electorales. Tampoco la convocatoria de nuevas elecciones, porque ellos dicen, nosotros ya ganamos una elección. Claro, nuestros datos nos dicen ya ganamos una elección. No se puede dejar de ver lo que se votó, es lo que dice la oposición, porque nosotros ya tenemos el triunfo en esa elección. Bueno, el presidente Petro de Colombia, en la misma sintonía con que Lula da Silva, también se ha pronunciado. Y vos decías lo de Joe Biden, que fue una declaración que se conoció a partir de una pregunta que le hace un periodista. La Casa Blanca salió horas después a desmentir al presidente. Y a decir que me había quedado con la respuesta de Biden. Sí, exactamente. Bueno, una nueva polémica porque la Casa Blanca salió a decir que yo estaba pensando, es como la Canciller y la Cancillería. Lo peor es que viene a desmentir al presidente. Claro. Y lo que dijo la Casa Blanca fue que el presidente no había entendido la pregunta que le habían hecho, hecho el periodista, y por eso había dicho que había que llamar nuevamente a elecciones en Venezuela, de manera que siguen en la posición de desconocimiento de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, ¿no? Y el reconocimiento de la oposición. Bueno, una situación que todavía va a continuar y como dice Lula da Silva, no hay que perder de vista que hasta enero es presidente Maduro. Sí. Es decir, todavía no hay transición, claro. Claro, esa transición, de todas maneras, con el resultado allí incierto y con esa situación política, social, económica en Venezuela, que es absolutamente muy, pero muy delicada. Sí, Pablo. No. No, a modo de título nada más, para presentar... Antes de irnos. Sí.
Yo se lo voy a dar. No, perdón. Pensé que este era el momento. No. Para presentar a modo de título lo que tiene que ver con la industria, lo hemos hablado acá con números, pero una vez más el INDEC ha dado a conocer lo que fueron los números de la industria, que volvió a caer. En junio la actividad industrial registró una caída del 19,5% en la comparación interanual y del 5,7% mensual. Con estos datos lleva 13 meses de caída interanual consecutivo y acumuló en el primer semestre del año un descenso del 14,1% interanual. Es un dato que ha dado a conocer en el día de hoy el INDEC de la industria, y esta caída que bueno, sigue siendo realmente muy preocupante porque marca la caída económica en la República Argentina, simplemente como dato. Pablo. Nicolás Boschi, 2013, 28 de diciembre, manejando bajo los efectos del alcohol, atropelló y mató a una mujer. Fue condenado, pero la condena está en suspenso. Es el nuevo titular del ANSES en La Pampa, designado por Karina Milei. Nicolás Boschi. En La Pampa. En La Pampa. Sede en Santa Rosa. O falta gente, o realmente la integración de los cuadros adolece de una, no sé, posibilidad de elegir mejor. Condenado por conducir y matar a una mujer en estado de ebriedad. Martín. Hace un mes se inauguró en la ciudad de Córdoba el edificio del Consejo Deliberante. Era un edificio que demoró en su construcción muchísimas décadas, había quedado como una obra abandonada, se apuró todo para inaugurarlo. Acaba de votar el Consejo Deliberante, los ediles, con los votos del PJ, que es el partido que gobierna la ciudad de Córdoba, para que los concejales que así lo prefieran no vayan a trabajar al edificio y trabajen vía Zoom. Y esto está generando mucha polémica, porque hicieron todo para dotarlos de las mejores comodidades para trabajar y ahora eligen la modalidad virtual. Marina, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, Martín. Ha sido un placer. Muchas gracias para todos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Nicolás Boschi, nuevo titular de ANSES en la provincia de La Pampa. Bueno, más abajo nuestros colegas del diario La Arena. Por ahí podemos bajar la página. Dan cuenta de este hecho ocurrido en 2013. En el que mató a una mujer conduciendo alcoholizado. Ahí está, un poco más y lo encontramos. Ahí está, justamente. El pasado 20 de junio, bueno, la hermana, la familia sigue reclamando porque nunca, siempre sigue en suspenso la condena, ¿no? Bueno, su imprudencia, dice la hermana, al volante alcoholizado nos cambió en un segundo de nuestra vida para siempre. Hagamos lo que hagamos, Flor no va a volver. Bueno, y esto es lo que tiene que ver con el reclamo de la familia. Y además, lo menciono más abajo, pero había recuperado el carnet de conducir a pesar de las condenas y demás. En 2021 ya tenía un carnet de conducir y estaba habilitado. Es el próximo responsable de ANSES en Santa Rosa de la Pampa. Sí. Designado por Karina Milei. Que es la dueña del armado de estos organismos. Bueno, y días atrás comentábamos la designación de un chico de 19 años que no tenía experiencia laboral ni formación académica, también frente al ANSES, pero en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Mañana es viernes. No sé si ves. Último día de la semana. Posiblemente. Algún faltazo pueda haber. Nos vemos.